Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición 2020 de Creo MX. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Gonzalo Soriano y Héctor Shibata. Ahorita les platico quiénes son. Ellos nos van a platicar de un tema que se llama Guía para la construcción de modelos exitosos. ¿Cuál es el objetivo o una breve descripción de lo que es esta plática? Pues durante esta sesión vamos a compartir una guía para tener un modelo de negocio exitoso, ya sea que estés iniciando o bien te encuentres en pleno proceso de crecimiento. Vas a aprender experiencias, resultados de análisis de miles de empresas a nivel global. Hablaremos del club de los unicornios y de las etapas de crecimiento que tienen todas las empresas para llegar ahí. Además, se va a profundizar en el modelo donde podrás sentar las bases de tu empresa o corregir para alcanzar el éxito. Les presento a nuestros ponentes el día de hoy. Héctor Shibata Salazar es director de inversiones y portafolio de AC Ventures, fondo corporativo de Venture Capital de Arca Continental. Él es responsable de liderar los procesos de inversión y administrar el portafolio. En su rol actual forma parte del comité de inversiones. También es profesor adjunto impartiendo la cátedra de Entrepreneurial Financial y Venture Capital en la Escuela de Negocios delegada en el TEC de Monterrey y es senador del World Business Angels Investment Forum. Héctor se graduó del MBA en el NYU Stern en Nueva York y de Ingeniería Industrial del TEC de Monterrey en México y con honores. Gonzalo Soriano es analista de inversiones en AC Ventures, ha colaborado en la estrategia de entrada a nuevos mercados, lo cual le ha permitido un gran entendimiento del ecosistema de Venture Capital en mercados emergentes como Brasil e Israel. Anteriormente, él lideró la unidad de Business Intelligence en Alcon, México, y la cual es una empresa líder de la industria farmacéutica. Gonzalo cuenta con un certificado en finanzas de UBC Southern School of Business en Vancouver, con honores, y es candidato a título de Administración Financiera por el TEC de Monterrey. Sin más preámbulos, los dejo con Gonzalo y con Héctor y que disfruten la ponencia. Adelante, Héctor y Gonzalo. Excelente. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Como lo comentaban, vamos a hablar sobre modelos de negocio. Ahora, ¿cuál es la parte importante de este tema de modelos de negocio? Cualquier persona, cualquier emprendedor, independientemente en la etapa en la que se encuentre, va a desarrollar un modelo de negocio. Y lo que tenemos que entender primero es que hoy en día hay un club de los unicornios. Y este club de los unicornios ha salido desde hace 10, 15, 20 años. Y lo que encontramos es que hay empresas que no existían hace 10, 15, 20 años y que hoy por hoy ha disrumpido cualquier sector industrial o económico que tengamos en mente. Entonces, tomemos en cuenta, por ejemplo, temas de reparto de comida, delivery, todo lo que es on demand. Tenemos empresas claramente como DoorDash, como Uber Eats, como Didi, que han crecido de manera exorbitante, valiendo hoy billones de dólares. Hoy en día un unicornio es aquella empresa que vale más de $1 billón. Hay otros sectores, por ejemplo, todo el sector de e-commerce, en donde tenemos grandes aplicaciones. Uno de ellos es el caso de Airbnb. ¿Y qué es lo que nos dice Airbnb? Pues es una empresa que no tiene activos, no tiene hoteles, y al final del día se ha convertido en una gran cadena de hoteles, por llamarlo de alguna forma. Y hoy está compitiendo con todas aquellas empresas que están haciendo ese tema dentro de este sector industrial. Tenemos a Hoyo, que es una empresa de la India que está entrando en América Latina, muy similar a Airbnb, que también quiere disrumpir. Entonces, a lo que vamos es, cualquier sector industrial ha sido disrumpido. Tiene un grado de disrupción mayor o menor. Sin embargo, todas estas empresas son empresas que van a dominar en los siguientes años. ¿Cuál es la situación común de gran parte de estas empresas? La tecnología. La tecnología es un elemento clave en el desarrollo de estos negocios y combinados claramente con el equipo y con otros elementos que vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Lo vemos un poco por sector industrial, por geografía. En este sentido, pues Estados Unidos es quien mayor número de unicornios tiene, viene seguido por China, Europa, y posteriormente, si lo vemos por categoría, el tema de healthcare y el tema de fintech
Son dos grandes sectores que han tenido una gran disrupción. En México ya tenemos un par de unicornios. El más reciente es esta empresa que se llama Kavak, que se dedica a comprar, vender automóviles, un mercado de segunda mano de automóviles con tecnología. Y es parte de lo que estamos viendo hoy en día dentro de este gran sector. Un gran avance. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Las empresas no se quieren quedar estancadas. Y entendamos, por ejemplo, el caso de Facebook. Facebook es una empresa que tiene menos de 20 años y hoy vale más de 500 billones de dólares. Pongamos sobre la mesa otro ejemplo, el caso de Amazon. Es una empresa que tiene en el mercado aproximadamente 30 años y hoy vale cerca de 2 trillones de dólares. Comparémoslo el caso, por ejemplo, contra Walmart. Walmart se quedó rezagado, hoy tiene un gran valor de capitalización de mercado, debe andar alrededor de los 400 billones. Sin embargo, Amazon vale ya prácticamente 4 veces más. ¿Y qué es lo que sucedió? Con un modelo tecnológico robusto, fueron creando algo potente, algo que fue creciendo y algo que ha disrumpido todo el sector, inclusive sobrepasando a empresas como Walmart, Target, que eran los dominantes del mercado hace varios años. Ahora, ¿qué sucede y qué es lo que tiene que entender un emprendedor o un inversionista cuando ve estos modelos? Tenemos que entender el ciclo, cómo funciona el tema de Venture Capital, cómo funciona todo esto. Y todo empieza con una idea. Al principio, tú como emprendedor te vas a juntar probablemente con algún cofundador y vas a tener una idea. Y la idea viene de resolver problemas. Aquí el elemento fundamental es no se casen con la solución, cásense con el problema. Encuentren un problema que sea grande, un problema que realmente requiera una solución para tener un valor agregado y con base en eso, desarrollenlo, vayan pensando en potenciales soluciones. Y si pueden ser soluciones tecnológicas, qué mejor. Ahora, una vez que tienes esta idea, te vas a juntar con algunos cofundadores. Tienes que reconocer que probablemente tú como emprendedor único no tienes aquellas capacidades, experiencia, red de contactos que podrías tener juntándote y apalancando con un grupo de cofundadores. Te juntas con los cofundadores y ustedes inicialmente van a invertir dinero. Es algo que en el argot de Venture Capital se conoce como bootstrapping. Empiezas a invertir dinero, ¿para qué? Para desarrollar esta idea. Primero ponerlo en papel, con base, oye, este es el problema, esta es la solución, es lo que necesitamos, hacer tu plan de negocios. Una vez que tienes tu plan de negocios, vas a continuar desarrollando, ya sea el prototipo, el código de software que vayas a tratar de implementar, algo, la beta, lo que sea que estés tratando de hacer. Vas a pedir dinero de familiares y amigos que te van a dar el dinero porque te conocen, porque confían en ti. Posteriormente te vas a involucrar con ángeles inversionistas y con este dinero vas a empezar a desarrollar todo tu startup, todo tu emprendimiento. Y vas a ver un momento en donde lo vas a lanzar a mercado. Probablemente primero hagas una beta privada, probablemente hagas un experimento primero con tu familia, amigos, familiares, etcétera, y posteriormente lo lanzas al mercado abierto. Una vez que haces esto, lo que vas a tratar de encontrar es algo que se le conoce en el argot como alineación entre producto y mercado, product market fit. Y el product market fit es simplemente encontrar aquellos usuarios que realmente lo ocupan porque le generas valor y encontrar clientes que están dispuestos a pagar por tu producto o servicio. Una vez que encuentras ese alineamiento entre usuarios que le generan valor y alguien que te quiere pagar por tu producto o servicio, continúas desarrollando algo que se le llama Product Distribution Feed o Product Channel Feed. Encontrar el canal correcto para la distribución de tu producto o servicio. Puede ser un tema de e-commerce, puede ser un tema físico, puede ser un tema de tener agentes de venta, qué sé yo. Hay infinidad de modelos de negocio, de infinidad de canales de distribución. En ese momento vas a continuar levantando capital y vas a levantar de fondos que invierten en etapas semillas, aquellos que invierten en etapas tempranas, y en la medida que vas avanzando, lo que estás buscando es tracción. Ese es el nombre del juego. Es como un avión que va sobre la pista, tú le vas invirtiendo, le vas inyectando combustible, le vas pesando al acelerador, y lo que quieres es que algún día despegue. En la medida que despega el avión, despega porque encontraste el product market fit
Y en la medida que va avanzando, esa es la atracción que necesitas para llegar a los 10,000 pies de altura. Cuando estás en esos niveles, ¿qué es lo que estás buscando? Lo que estás buscando es simplemente continuar creciendo y capturar una participación de mercado importante. ¿Para qué? Para que llegue el momento en donde puedas realmente hacer el IPO. El IPO te va a dar esa salida, ya sea a través de una colocación en bolsa, en México puede ser en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, o bien en el extranjero lo puedes estar buscando a través de una colocación en una bolsa americana, o bien a través de qué? A través de una salida vía M&A. Eso es básicamente el ciclo de Venture Capital y es algo fundamental que todo emprendedor que quiere desarrollar un negocio debe entender y todo inversionista que quiere invertir en este sector también debe tener en cuenta. Ahora, ¿en qué se basa ese modelo de negocio? Es lo que vamos a ver en este slide. Y lo que nos dice este slide es algo que ocupan varios fondos, sobre todo de Estados Unidos. Fue desarrollado por Bain Capital y también por la Universidad de Harvard, en donde dice, oye, a ver, un framework básico es, tienes que entender primero a la gente, tienes que entender las características de la oportunidad y posteriormente tienes que tomar en consideración cuál es el deal, cuáles son los términos de la transacción. Y todo esto está alineado al contexto. Empecemos hablando acerca de la gente. Bueno, cuando hablamos del equipo, hablamos de básicamente uno de los activos más importantes que tiene una startup en etapa temprana. ¿Por qué? Porque el equipo es quien va a hacer que las cosas sucedan. Van a ser quienes los inversionistas, los clientes, los proveedores van a confiar para que ejecuten esa idea de negocios, ese proyecto, y como lo dijo Héctor, hagan que despegue y llegue a los 10,000 pies de altura. Y tú cuando haces un emprendimiento, cuando haces una empresa, tú obviamente te quieres juntar con gente que te va a ayudar a ejecutarla. ¿Y qué tienes que tomar en cuenta? No, cuando hablamos de un startup, de un proyecto de este estilo, no es importante que metas a tu hermano o a tu amigo solamente porque te caen bien. Tienes que encontrar a la gente correcta. ¿Y eso qué significa? Tienes que encontrar gente que obviamente conozca la industria en la que tú te vas a desarrollar o en la que tu proyecto se va a desarrollar. Y conocer la industria pues puede significar conocer proveedores, conocer clientes, conocer quiénes son los potenciales competidores o los que están abarcando gran parte del mercado, y no solamente que ellos los conozcan, sino que los mismos proveedores o clientes conozcan a estas personas, ¿no? Para que puedas de esa manera extender la red en la que se va a mover tu negocio. Obviamente también quieres referencias de estas personas, quieres saber que son, tienes que saber que son personas talentosas y que están ahí para el largo plazo. Aquí tenemos una frase que nos dijo una fundadora de una empresa de Dark Kitchens en las Filipinas, que nos dice, los cofundadores los tienes que conocer a nivel personal, porque en algún momento te darás cuenta que te estás casando con estas personas. Y es que básicamente es eso, una startup, un emprendimiento en etapa temprana, no es algo que va a durar 2, 3 años, es algo que tú y tu equipo tienen que considerar estar ahí para el largo plazo, mínimo unos 8 o 10 años en lo que pues pasa todo este ciclo que Héctor ya describió, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta que quiénes son esas personas comprometidas con el proyecto y que no se van a bajar ante la adversidad. Ahora, cuando hablamos de la oportunidad, hablamos de algo muy grande, ¿no? Y la oportunidad básicamente, ¿a qué se refiere? La oportunidad es básicamente el potencial que tiene cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier emprendimiento de crecer y de generar rendimientos financieros dentro de un mercado con escasez de recursos mientras resuelve una necesidad mayor, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de la oportunidad, el mayor parámetro que buscamos y que evaluamos nosotros es la oportunidad del mercado, del potencial del mercado. ¿Y qué tiene que tener el mercado? Básicamente son dos cosas muy básicas. Tiene que ser un mercado grande y tiene que ser un mercado que esté en crecimiento. Entonces, tomemos un ejemplo muy, muy sencillo, el e-commerce, el comercio electrónico. ¿Sabían ustedes que en los últimos 3 meses, en el tercer trimestre del 2020, el e-commerce, la presentación de e-commerce a nivel global creció más que los últimos 10 años combinados?
Esto pues claramente nos da una idea de que el e-commerce, los modelos de negocios que están enfocados al comercio electrónico, a habilitar a diferentes sectores de la población a vender y a comprar en línea, pues tienen un gran potencial, ¿no? A comparación de tal vez otras industrias. Entonces, claramente el potencial del mercado está determinado por esas dos variables. Pero la oportunidad no solamente se refiere al mercado, también se refiere a tus clientes potenciales y al precio al que vas a dar tu producto. Y esos son básicamente los dos componentes básicos de tu modelo de negocios. Cuando hablamos de los clientes, pues básicamente es tu producto, tu servicio, tu tecnología, tu plataforma, a quién se lo vas a ofrecer y por qué vas a ser el jugador en el mercado que va a ganar a ese sector de clientes. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de una empresa que empezó con un segmento de clientes equivocado y pivoteó totalmente su modelo de negocios para poder alcanzar una mayor participación del mercado. Esta empresa se llama Cabify. Cabify, pues básicamente seguramente la ubican, es uno de los competidores de Uber a nivel global. Y Cabify, cuando entró a México, entró bajo un modelo similar al de Uber, ¿no? Ofrecer estos servicios de taxi, por así decirlo, de movilidad sobre demanda en las ciudades por medio del gig economy, ¿no? De la economía informal. En este sentido, cuando se dio cuenta que Uber tenía la infraestructura, el capital, la tecnología para abarcar gran parte del mercado y que estaba poniendo grandes barreras de entrada, Cabify decidió cambiar el segmento de clientes al que estaba dirigido y cambió de un modelo B2C, Business to Customer, a un modelo B2B, Business to Business, es decir, se enfocó a servirle a los negocios, a las empresas. Entonces empezó a generar contratos con empresas para ofrecerle los productos de movilidad a sus empleados y de esa forma pudo competir en el mercado a comparación de que si se hubiera quedado en el modelo anterior, compitiéndole directamente en el segmento en el que Uber compite y es más fuerte. Y la otra parte en la que se tienen que tienen que poner atención es el precio. Básicamente el precio es lo que va a determinar si el mercado va a comprar tu producto o no. Y hay mercados en los que tal vez el precio no es tan relevante, pero hay otros en los que sí va a ser. Y en general son en mercados un poco más competidos. Hablemos tal vez de los de startups que están dentro del mercado de pasarelas de pagos o terminales que aceptan pagos por tarjeta de crédito, como lo sería un Clip, por ejemplo. Estas empresas son empresas que están en un mercado muy saturado actualmente y quien quiera entrar a este mercado y quiera competirles directamente va a tener una diferenciación y por general esa diferenciación pues simplemente va a ser el precio, ¿no? Entonces el porcentaje que les vas a cobrar por hacer esas transacciones, pues a lo mejor lo vas a tener que bajar para capturar más cliente, ¿no? Y capturar más mercados. Entonces eso también tiene que ver con la oportunidad. Otro tema importante y relevante que tienen que ver con la oportunidad es la competencia. Y básicamente esto nos dice quiénes son los que ya están en el mercado, quiénes son esos jugadores claves que ya están acaparando gran parte del market share y cuáles son esas barreras de entrada para que tú entres, ¿no? Y para que tú empieces a desarrollar la idea. Y como tienes que ver la parte de la competencia es como si vieras un tablero de ajedrez. ¿Qué haces cuando tú juegas ajedrez? Pues obviamente no juegas simplemente jugada por jugada. Tú cuando planeas una jugada ya tienes las siguientes 3, 4, 5 jugadas y los diferentes escenarios posibles dentro de tu mente y sabes cómo podrías reaccionar ante cualquier adversidad o cualquier movimiento de tu contrincante. Y es básicamente lo mismo cuando desarrollas una startup. Tomemos el ejemplo de Walmart y Amazon. Ya lo tomó Héctor en el inicio, ya lo dijo. Walmart estuvo mucho antes que Amazon en el mercado, era uno de los grandes competidores dentro del mercado minorista. Y Amazon, que es una empresa que lleva menos tiempo en el mercado, ya vale 4 veces lo que vale Walmart. Y básicamente ahorita Amazon pues empezó vendiendo libros, luego empezó ofreciendo este servicio de marketplace de diferentes productos, luego hizo una adquisición de una empresa que se llama Whole Foods en Estados Unidos y empezó a desarrollar estas capacidades tecnológicas y capacidades logísticas e infraestructura para llegar a poder ofrecer
abarrotes, ¿no? Comida, groceries, ¿no? Para que la gente pueda hacer el supermercado en línea. En este sentido, Amazon pues ya lleva rato ofreciendo lo que es Amazon Fresh, que es su servicio de súper en línea, mientras que Walmart apenas hace 2 meses sacó su producto de Walmart Plus, que es básicamente Walmart Plus, es una copia de Amazon Fresh combinado con Amazon Prime. Pero esto nos da a entender que Walmart en ese sentido tal vez no identificó la entrada de Amazon correctamente, no identificó bien sus tiempos y obviamente pues todo esto fue acelerado por la pandemia, pero es importante que identifiquen estos movimientos que puedan hacer los jugadores dentro del mercado para que no les pase como a Walmart y tengan que actuar desprevenidamente ante cualquier situación en el mercado y puedan ganarle a su competencia, por así decirlo. Otro aspecto importante que vemos dentro de la oportunidad es el tema del riesgo y recompensa. Claramente, hacer un negocio nuevo, hacer una empresa conlleva un riesgo, un riesgo tanto para el emprendedor, para el inversionista, para básicamente todos los involucrados. ¿Por qué? Porque al inicio cualquier negocio no va a ser rentable. Obviamente se le tiene que invertir una cantidad de dinero para que empiece a operar, para empezar a generar clientes, a conseguirlos, para empezar a capturar mercado. Y en ese sentido, hay diferentes tipos de negocio que van a tener un diferente perfil de riesgo-recompensa. Y eso es lo que ustedes tienen que identificar para alinear sus expectativas como emprendedores, para saber si el tiempo y el esfuerzo que le están invirtiendo hoy lo quieren ver reflejado dentro de 2, 3 años o están dispuestos a verlo reflejado dentro de 8 o 10 años, ¿no? Y tomemos, por ejemplo, estas dos gráficas. Uno nos muestra cuáles son los flujos de efectivo durante el tiempo de una aerolínea, ¿no? Claramente una aerolínea, por ejemplo, pues necesitas altos costos de operación, muchísima infraestructura, generar muchos empleos. Entonces, al inicio vas a tener una carga de flujos de efectivo negativa muy, muy pesada. Y conforme empiezas a operar, obviamente pues vas a empezar a reducir esa carga de esos flujos de efectivo negativos, pero va a ser más lento, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso gradual y poco a poco pues sí, vas a llegar al punto de equilibrio y vas a empezar a generar esos ingresos netos, pero para que llegues a tener el retorno sobre tu inversión inicial en dinero, en tiempo, en esfuerzo, van a tomar, no sé, 5, 10, 7 años, ¿no? Entonces, tienes que alinear tus expectativas. Al contrario, si, por ejemplo, estás haciendo una empresa de periódicos, por ejemplo, y ahorita imaginemos periódicos en línea, que es lo que es más probable hoy en día. Por lo general no vas a necesitar una inversión inicial muy grande, todo lo vas a poder hacer a un costo muy bajo, tu crecimiento va a ser a lo mejor orgánico, vas a apalancarte de las redes sociales, entonces esa inversión inicial, ese flujo de efectivo negativo sí va a existir, pero va a ser mínimo. Y conforme empiezas a generar estos flujos de efectivo de las ventas del producto, del servicio, pues vas a regresar esa inversión y va a ser mucho más rápido, ¿no? Va a ser mucho más rápido, pero a la vez también va a ser no va a ser tan grande como en el caso de la aerolínea, porque los flujos de efectivo de este modelo de negocio, pues a lo mejor no dan para tanto. Entonces, tienes que alinear tu riesgo, el riesgo de tu modelo de negocios con la recompensa que esperas y también si vas a levantar capital, hacer lo mismo hacia el inversionista, ¿no? Y hacerle saber cuál es el potencial de esos flujos de efectivo. Luego tenemos las 5 fuerzas de Porter y básicamente pues quienes se han llevado una clase de negocios en la escuela pues seguramente eso es lo primero que les enseñan. Las 5 fuerzas de Porter pues básicamente nos dicen cuáles son la capacidad de negociación que tienen los compradores del producto y los proveedores. Y eso tienes que jugar con esas dos fuerzas porque necesitas saber si a los compradores tienen más opciones además de tu producto a las que pueden acudir y pueden comprar o tú eres la única opción, ¿no? Y lo mismo con los proveedores, si tú tienes solamente un proveedor o tienes una lista de 5 proveedores, ¿no? Entonces ahí puedes jugar a lo mejor con el costo, si puedes comprarles a crédito, los flujos de efectivo. Tú tienes que jugar con esas dos fuerzas y ver cuáles son tus ventajas y desventajas dentro del mercado.
Luego tienes la entrada de los nuevos competidores y esto se da por las barreras de entrada que puedan existir. Y podemos ver el caso de Amazon, por ejemplo. Amazon, pues claramente es una empresa que desde el inicio estableció altas barreras de entrada, invirtió mucho en infraestructura logística, invirtió mucho en toda la cuestión de warehouses, de almacenes, y tiene toda esta red de distribución que hace que cualquier empresa que quiera competirle al tú por tú a Amazon en el comercio electrónico tenga que, uno, o invertir toda esa gran cantidad de dinero en infraestructura o encontrar diferenciadores claves, ¿no? Porque Amazon claramente tiene las barreras de entrada. Y algo que también es muy relevante en estas barreras de entrada es el capital de Venture Capital. Es un claro ejemplo de si tú tienes y tú consigues antes que tal esta cantidad de dinero por parte de fondos de Venture Capital, esto también es una ventaja competitiva para ti y va a hacer que para los competidores o potenciales competidores sea más difícil hacerte competencia, ¿no? En el mercado. Y también tenemos la parte de los sustitutos. Algo que nosotros también vemos mucho, por ejemplo, es cuál es la probabilidad de que esta tecnología que este emprendimiento, este emprendedor, este startup está desarrollando, la desarrolle pues fácilmente Google, Amazon, Uber. Entonces tienes que entender qué tan difícil es que repliquen tu modelo de negocios, tu tecnología, a algún jugador del mercado que a lo mejor ya está haciendo algo parecido y que solamente tenga que hacer un esfuerzo extra, tal vez no tan grande, para competir directamente contigo. Y esto obviamente también está ligado con quiénes son los complementos de tu modelo de negocio. Y eso a lo mejor tú puedes apalancarte de estos complementos, de estos productos o servicios complementarios para llegar a más población, para llegar a más clientes, para atraer más mercado. Y la combinación de todos estas fuerzas de Porter te va a dar tu perfil de rivalidad competitiva. ¿Qué tan competitivo vas a ser en el mercado? ¿Cuáles van a ser tus ventajas, tus desventajas? ¿Dónde vas a tener que ponerle más esfuerzo para pues poder llegar a esos 100,000 pies de altura que mencionaba Héctor al inicio? Y en cuestión de cómo tú vas a llegar a esos 100,000 pies de altura, así cómo vas a competir en el mercado, te puedes guiar por medio de este reloj de la estrategia, ¿no? Y básicamente este reloj de la estrategia te dice que hay dos guías para diferenciarte en el mercado. Una es el precio, pero otra también es la percepción que tienen los clientes potenciales hacia tu producto o servicio. En ese sentido, pues diferenciación por precio tal vez es la más común, ¿no? Es obviamente la competencia da algo a 10, 15 pesos, yo lo voy a dar a 8, a 12 pesos y voy a capturar una mayor parte del mercado. Pero a veces eso no solamente es lo importante, a lo mejor los clientes no son sensibles al precio en ese mercado y quieren una diferenciación dentro de tu producto en comparación de la competencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que lo más óptimo, digamos, en esta gráfica para que tú puedas salir adelante con tu modelo de negocios es que tengas esa estrategia por diferenciación, ¿no? Que es el número 4, que es tal vez no estás compitiendo tanto en precio, pero tienes un factor que es el factor diferenciador y que va a hacer que tus clientes va a hacer que atraigas más clientes y no solamente que atraigas, pero que retengas esos clientes por mucho tiempo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el factor de la diferenciación. Obviamente hay estrategias como son las que vemos abajo del lado derecho, que son la número 6, la 7 y la 8, que son las estrategias destinadas al fracaso. Una estrategia en la que tú das un precio más alto y no te estás diferenciando, pues no tiene ni pies ni cabeza y por lo general pues no va a ser lo óptimo. Entonces siempre hay que buscar ese factor diferenciación y si no lo encuentras, pues bueno, empezar tal vez por el factor precio y empezar a pivotear hasta que puedas llegar a eso. Ahora, otro de los elementos fundamentales es el tema de contexto. El tema de contexto, por ejemplo, pensemos en la situación que estamos viviendo ahora. La actual pandemia está acelerando muchos negocios. Pensemos en todos aquellos temas de cocinas ocultas, dark kitchens, ghost kitchens, virtual restaurants, aplicaciones que se dedican a llevar comida, otro tipo de productos a domicilio, directo al cliente.
Pensemos en temas de offline to online. Todos aquellos negocios que se han tenido que reconvertir y llevarse del negocio del brick and mortar al negocio físico, llevarlo a un negocio en línea. Entonces, el contexto es fundamental. Y si tomamos otro ejemplo, el tema de la ley FinTech en México hace un par de años. Obviamente muchas FinTechs no quisieron entrar o muchos inversionistas no quisieron entrar hace un par de años porque no había un marco regulatorio establecido que diera certeza para ciertos elementos. Por eso temas tan relevantes como los acuerdos comerciales del nuevo Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, son fundamentales para dar certeza a la inversión y a la continuidad de las empresas. Ahora, en el siguiente slide lo que vamos a ver es el tema del trato. Y el trato lo que nos dice básicamente es que pongámonos a pensar en la compraventa de una casa o de un automóvil. Es tan sencillo como eso. Entonces, todas las operaciones, cuando ustedes piensen en su modelo de negocio, tienen que pensar, como hemos venido diciendo, en las personas, en la oportunidad, en el contexto y en el trato, en el deal, en el negocio. Y aquí básicamente es, oye, a ver, si yo voy a comprar, vender una casa, un auto, lo que sea, es cuál es el precio, cuánto estoy dispuesto a ceder, cuáles van a ser las condiciones de la compraventa, etcétera, etcétera. Y las inversiones en una startup son muy similares. Tienes que pensar, oye, ¿quién es el inversionista que va a estar entrando? ¿Cuál va a ser el monto de capital que va a estar entrando? ¿Cuál va a ser la participación accionaria que le voy a tener? Porque una realidad que tienen todas las startups, todos los emprendedores, es van a levantar capital por el resto de sus vidas hasta que no tengan una salida, ya sea una IPO o una transacción de money. Y por el otro lado, lo que va a suceder es se van a diluir. En la medida que vayan levantando capital en cada ronda, se van a diluir. Y lo que ustedes quieren es tener ese camino de manera estable. ¿Para qué? Para que no tengan mucho capital invertido y que no se diluyan demasiado en la medida que van creciendo esta oportunidad. Entonces, ese es el tema del inversionista, el tema del valor, y el tema del tiempo es lo que comentaba, ¿no? Que van a estar levantando durante mucho tiempo y tener un buen timing es fundamental. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con la pandemia? Aquellos emprendedores que ya tenían un monto de capital reservado para correr sus operaciones por más de 12 meses van a subsistir. Hay muchos emprendedores que están tratando de levantar capital ahora y derivado de la pandemia no han podido levantar. ¿Por qué? Pues no tienen tracción, no están llegando de manera adecuada al inversionista, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, tiene que tener muy en cuenta eso. ¿Quiénes son sus fuentes de capital? ¿Cuáles son los usos de los recursos? ¿Cuánto están quemando al mes? ¿Cuál es su burn rate, como dirían en algo de Venture Capital? ¿Y cuál es su runway? Es decir, ¿cuántos meses tienen de vida para desarrollar la oportunidad? Ahora, en el siguiente slide lo que vemos es el tema de la transacción. Siempre tienen que buscar en oportunidades o en situaciones ganar-ganar. No piensen en oportunidades en donde ustedes solamente lo que van a hacer es tratar de extraer el mayor valor del inversionista. Esto es una relación de largo plazo. Probablemente un inversionista que entre hoy los va a acompañar en rondas subsecuentes con capital adicional y también probablemente inversionistas que hoy no vayan a entrar en su proyecto pudieran entrar en etapas subsecuentes porque hacen más sentidos para su tesis de inversión. Siempre busquen ese tipo de situaciones simples, justas, temas que sean muy estructurados. No le tengan miedo a la documentación jurídica, es algo que se tienen que meter y es algo que ustedes tienen que aprovechar para poder sentarse y tener la mejor negociación para todos, para ustedes y para el inversionista. Ahora, todo esto está, como lo comentaba hace rato González, un esquema de riesgo-rendimiento. Y todos los inversionistas lo que se preocupan es por administrar su portafolio. Están invirtiendo hoy en ustedes, pero al final lo que están construyendo es un portafolio de startups. Entonces, ténganlo eso siempre en mente. La labor del inversionista es minimizar el riesgo de su portafolio, maximizando el retorno de su inversión. Y ustedes lo que tienen que hacer como emprendedores es traer una propuesta de valor relevante a la mesa en donde haga sentido ese perfil de riesgo-rendimiento. Ahora, en el siguiente slide lo que vemos es un factor también fundamental para todos ustedes es desarrollar proyecciones financieras. Nos ha tocado muchas veces que llegan los emprendedores y nos dicen, no tengo proyecciones financieras porque probablemente o no saben cómo hacerlas o le tienen miedo a hacer las proyecciones. No le tengan miedo. Háganlo de una vez. ¿Por qué? Porque las proyecciones financieras es un reflejo de su negocio, de su modelo de negocio. ¿Cómo vas a cobrar?
cuántos clientes vas a tener, cómo va a ir desarrollando esa atracción de clientes a través del tiempo, cuáles son tus principales costos de venta, cuál es tu gasto administrativo, cuántos empleados tienes hoy, cómo vas a ir creciendo en los siguientes años, cuáles son tus márgenes. O sea, al final del día, el hacer un modelo financiero les va a permitir internalizar estratégicamente y financieramente hablando su modelo de negocio. Y eso es fundamental. Y otra de las cosas que tienen que tener muy en mente al momento de estar haciendo un modelo de negocios son las unidades económicas. Y las unidades económicas es tan sencillo como, oye, a ver, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuál es el Customer Lifetime Value? ¿Cuál es el valor que yo le puedo extraer a un cliente a lo largo de la vida del tiempo? ¿Cuánto le voy a generar a ese cliente? Pónganse a pensar en temas de telefonía. Generalmente alguien que se registra a una telefonía, cualquiera la que tengan ustedes en mente, no te vas a quedar probablemente con ellos durante 50 años, probablemente vas a estar con ellos un par de años y luego te sales. Entonces lo que buscas como startup es cuánto valor voy a generar por ese cliente en ese periodo de vida y por el otro lado, cuánto me cuesta adquirir el cliente. Y usualmente el Customer Lifetime Value dividido sobre el Customer Acquisition Cost debería ser mayor a 5 como unidad económica para que tenga sentido su negocio. De lo contrario, solamente están perdiendo el tiempo. Ahora, para recapitular un poco sobre los modelos de negocios, ustedes, hay dos formas en las que pueden ofrecer sus productos o servicios. De una manera B2B, es decir, a negocios, a consumidores o a gobierno. Y ustedes pueden ser ya sea una persona moral o una persona física. Entonces, si ustedes le venden a negocios, pues la ventaja competitiva que tiene eso es que pueden hacer contratos a lo mejor más grandes, pueden hacer contratos más largos de 1, 2, 3 años y pues básicamente generan rendimientos, flujos de efectivo más grandes, ¿no? A que si pues sus clientes son consumidores, personas físicas, pues van a necesitar un mayor esfuerzo para atraer esos clientes, van a estar más clientes para generar grandes cantidades de ingreso. Entonces, tomen en cuenta eso. Ustedes pueden venderle a negocios, a consumidores, a gobierno. Y esto es una cadena. Ustedes también pueden hacer un modelo de negocios B2B2C. Es decir, ustedes como negocios le dan el servicio o un producto a otro negocio que a la vez se lo va a traspasar tal vez a un consumidor, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, una plataforma que, digamos, le vende a restaurantes un sistema para que la gente pueda pedir en línea o por adelantado y el restaurante después le va a traspasar ese producto al consumidor para que sea el usuario final. Ese sería un ejemplo de cómo combinas el modelo B2B con un B2C y lo conviertes en un B2B2C. Así es. Entonces, en ese sentido, es fundamental que entiendan que los modelos de negocio tienen en mil derivadas. Entonces, por ejemplo, pónganse a pensar en Facebook, ¿no? Ustedes son los usuarios de Facebook, pero ustedes no son el cliente de Facebook. El cliente son las empresas que pagan por los datos, por la mercadotecnia que están haciendo al momento de empujar los productos o servicios a los usuarios. Entonces, siempre tengan muy en mente eso. ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el cliente? Y piensen en el modelo Facebook, ¿no? Que es un modelo, como decía Gonzalo, un B2B2C. Ahora, otra de las partes fundamentales que también tienen que tener en mente es cuál es su modelo de ingresos. El modelo de ingresos es tan simple, o sea, puede ser algo tan sencillo o puede ser algo combinado. Si es muy sencillo, tú generalmente piensa cómo sueles pagar en cuando vas o compras por un producto o servicio. Cobras por el servicio, cobras ya sea por una transacción, si estás haciendo un intercambio de divisas, por ejemplo, cobras por suscripción si te estás suscribiendo a Netflix, Disney Plus o cualquier otra, cobras por comisión si estás haciendo un tema de intermediación, o puedes cobrar por regalía, si a lo mejor estás ocupando la marca de Disney para vender chamarras o vender cualquier otro tipo de producto con el logo de Disney. Entonces, ese es tu modelo de revenues, cómo generas ingresos. Ahora, usualmente las empresas, en la medida que van evolucionando, van buscando modelos híbridos. Entonces, por ejemplo, hay empresas que hoy por hoy se dedican a todo el tema de analíticos o de sensores. En vez de venderte a ti el sensor, lo que hacen es, oye, yo te voy a dar un sensor para que tú vayas monitoreando la carga desde lo que sale del almacén hasta que llega al punto de venta y te voy a cobrar por el servicio de datos. O bien lo que voy a hacer, te voy a cobrar por el arrendamiento del producto o te voy a cobrar una comisión sobre el margen de intermediación de los productos. O bien lo que voy a hacer es, te voy a vender un producto como software as a service,
o te voy a cobrar una comisión. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Uber Eats? Uber Eats no cobra por software as a service. Uber Eats cobra una comisión sobre los productos, el consumo del usuario, y es lo que le cobran los restaurantes. Entonces, en ese sentido, es algo que tienen que entender. ¿De qué manera es su modelo de negocio? ¿De qué manera lo pueden hacer mucho más robusto? ¿Y de qué manera pueden buscar modelos o ingresos adicionales? Muchas empresas tienen un modelo de negocios, un modelo de ingresos, reciben ingresos por ese modelo, sin embargo, van recibiendo también ingresos por otras cosas adicionales, vendiendo analíticos, vendiendo temas de mercadotecnia, etcétera, etcétera. Cuando ustedes estén viendo de qué manera estructuran su modelo de negocios, piensen siempre en esto, en cómo lo puedes hacer un B2B, un B2C, un B2G, va a ser un C2B, un C2B, un C2G, un C2C, y de qué manera va a estar generando negocios, de qué manera va a estar originando esa venta. Ahora, y otro de los temas también importantes es, desde el punto de vista general, es siempre deben de tener un plan de acción. Siempre tienen que reconocer que esto es un tema muy dinámico, es un tema que cambia. Puede llegar un tema como la pandemia actual y va a disrumpir su negocio o les va a ayudar como un viento de cola para desarrollarlo. Otro de los temas fundamentales es el riesgo es inevitable. Si ustedes son adversos al riesgo, no sean emprendedores. Cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo ser emprendedor. Le tienen que dedicar mucho tiempo. Y ustedes, si quieren ser inversionistas, también tienen que ser positivos en relación al riesgo. Tienen que asumir ese riesgo para poder tener un rendimiento sobre el riesgo. Otro de los puntos fundamentales es tienes que tener ese dominio empresarial, desde identificar esa problemática, pasando por la solución del problema y ejecutando. La palabra clave para los emprendedores, el ser emprendedor no es un mundo de ideas, es un mundo de ejecución. Facebook no fue la primera plataforma, Uber no fue la primera plataforma, Airbnb, bla, bla, bla. Hay mucha gente que está tratando de desarrollar cosas similares y hay muchas ideas allá. Quien realmente es exitoso es quien sabe ejecutar. Esa es una parte fundamental. Tienes que ser transparente y construir redes con inversionistas, proveedores, clientes, no mañana, desde hoy. Y si pudiste haber empezado hace 2 años, mucho mejor. Construye redes. El ser emprendedor es un tema de redes. Y aquí otro tema también fundamental es un tema de equipo. Selecciona a los mejores. No te vayas con tu primo, con tu sobrino, con tu tío porque lo conoces. Vete con aquella persona que realmente te da capacidades adicionales, que te da experiencia, que te da redes, que te da conocimiento. El capital es un commodity el día de hoy. También selecciona a los inversionistas por el valor agregado que te va a generar. Y al final todo esto es un tema integrador, es un tema holístico. Piensa en sistemas. Y cuando desarrolles algo, trata de hacerlo con tecnología, trata de hacerlo disrumpiendo mercados y no solamente pensando en tu ciudad, en tu estado, en tu país. Piensa en trasladar fronteras. Un gran conocimiento que tenemos, sobre todo de emprendimientos de Israel, es eso. Cuando hicieron Waze, lo hicieron para trasladar fronteras. Y trabaja siempre con mucho ánimo, con mucha fortaleza. Y bienvenidas preguntas. Héctor, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Si quieren, pasamos a la sección de preguntas y respuestas a nuestros amigos participantes de esta ponencia. Ahí en la parte inferior tienen un apartado que dice preguntas y respuestas. Ahí nos pueden poner las preguntas que tengan para Gonzalo y para Héctor. Eh, para empezar esto, ustedes que tienen me doy cuenta que tienen una visión global de hacia dónde se están yendo los flujos de capital para invertir en nuevos proyectos para pymes y nuevos emprendimientos, sobre todo en Israel, que es un muy buen ejemplo de startups. Aquí en México, ¿hacia qué sectores ustedes están viendo que hay un flujo de capital? Tal vez haya una modificación, una disrupción, obviamente, por el contexto de la pandemia, pero ¿qué es lo que ustedes están observando? ¿Qué es lo que están observando actualmente? Tú lo mencionaste, Héctor, o tú, Gonzalo, el crecimiento exponencial que tuvo el e-commerce aquí en México, pero ¿qué otros sectores
en los cuales nos podríamos enfocar nosotros como pymes para poder llevar nuestros emprendimientos pues a esos sectores, hacia esas áreas de oportunidad? Sí, a ver, hay N mil. Aquí el problema fundamental es, no piensen en soluciones, siempre piensen en el problema. Entiendan cuáles son aquellos problemas complejos que quieren resolver. Entonces, por ejemplo, el tema de Uber que quería resolver, simplemente esa efectividad de no tener que salir a la calle y ver si hay taxis o no hay taxis, ¿no? El tema por ejemplo, Airbnb, puede ver cómo facilitas lo que es el hospedaje, bla, bla, bla. Entonces, siempre identifiquen problemas. Ahora, desde el punto de vista de tendencias, ¿qué es lo que estamos viendo? Todo lo que tenga que ver que offline to online, o sea, todo lo que tenga que ver de brick and mortar al tema online es una gran tendencia. Todo lo que tenga que ver con digitalización, todos aquellos elementos que tengan que ver con temas de pagos sin fricciones, es uno de los grandes temas. Por ejemplo, el Banco de México lanzó el código QR hace algunos meses en México y la idea no solo en México, sino en muchas geografías es tener pagos sin fricciones, o sea, inclusive pagos sin tener que tocar dispositivos. Es una de los grandes temas. Otra de las tendencias que estamos viendo es todo lo que tiene que ver con embedded finance, embedded fintech. ¿Y qué significa eso? Tú tienes un negocio, voy a poner ahí una terminal de pagos para no solamente vender zapatos, estoy simplificándolo mucho, pero no solamente vender zapatos, sino de poder vender ahí transacciones. Y es lo que han hecho todos los changarros, lo que han hecho todas las tiendas de barrio y sobre todo lo que hizo en Oxxo en su momento, que tú vas a un Oxxo y un Oxxo puedes comprar no solamente producto físico, sino se ha convertido en una sucursal bancaria. Y lo que tienen que hacer ahora las tiendas todos los changarros, todas las tiendas de barrio y las tiendas de la esquina, es eso, ver de qué manera meten tecnología para poder competir contra los Oxxos de la vida. Es básicamente lo que estamos viendo en el mercado. Gonzalo, no sé si tú tengas otra perspectiva. No, creo que lo resumiste muy bien y yo creo que otra parte donde yo veo mucha oportunidad es en el sector de movilidad. Igual, todas las soluciones, obviamente pues antes de la pandemia se venía dando toda la cuestión de los scooters, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí también viene una gran oportunidad dentro de Latinoamérica en general. Bueno, entonces les comparto otras preguntas. Aquí nos pregunta Ramón Murillo, ¿cómo podríamos hacer una teoría de inversión atractiva? ¿Consejos o cosas que deberíamos evitar? Aquí el tema es, llévalo a la práctica. O sea, no lo pienses, no lo sobrepienses mucho. No se trata de hacer una tesis de licenciatura, una tesis de maestría o de doctorado. Simplemente, oye, ve una problemática, ve de qué manera puedes atacar esa problemática, de preferencia en un mercado grande en crecimiento, en donde no haya mucha competencia, y ejecútalo, llévalo a la práctica tal cual. No es lo que hacen muchas empresas. O sea, no lo sobrepienses, porque si lo sobrepiensas, nunca vas a empezar. Y todo proyecto inicia con el primer paso. Es lo que siempre tienen que tener en mente. Todo proyecto inicia con el primer paso. Entonces, simplemente aterrízalo y una vez que lo tengas aterrizado, lánzalo y lánzalo pronto. Y no sé si ahí la pregunta también se refería a si ustedes piensan levantar capital, recomendaciones, pero pues básicamente es lo que había comentado Héctor de tener un modelo financiero bien establecido, tener bien establecido esas proyecciones a futuro, si se puede a 5 años, háganlo a 5 años, si no pues a 3 años, pero de recomendación a 5 años y tengan bien establecido cuáles son esas unidades económicas, esos costos marginales, esos ingresos marginales y sepan cuánto es la cantidad exacta de dinero que necesitan para aguantar los próximos 18 o 24 meses por lo menos. Ok, por aquí una última pregunta. Les ofrezco una disculpa porque pues, tenemos que ser muy exactos en el tiempo. ¿Tendrán alguna guía para saber cómo realizar correctamente el modelo financiero que comentaron? Es de Esteban Sí, Rodríguez. sí, de hecho sí tenemos guía, de hecho nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden seguir en Medium, en LinkedIn, en Twitter, en Spotify, como ACV-BC, AC de chica, -B chica C de Venture Capital. Y ahí tenemos, de hecho, un artículo que publicamos precisamente para ver cómo haces las proyecciones y posteriormente el segundo paso, la segunda derivada, es cómo evalúas tu empresa. Pero bottom line empieza con lo básico, desde el punto de vista de los estados financieros, estados resultados, balances y flujo efectivo, y verlos desarrollando. Pero es algo que
Lo tienes que hacer tú, de preferencia, para internalizar ese conocimiento y poner la estrategia del negocio en papel. Perfecto. Pues bueno, no me queda más que agradecer sobremanera a Héctor Shibata y a Gonzalo Soriano por su participación, por compartirnos estos modelos para llevar nuestro negocio hacia el crecimiento y las estrategias que tenemos que hacerlo para desarrollarlo, ¿no? Estimados participantes, voy a compartir sus preguntas a Héctor y a Gonzalo por si tienen, para que nos tengan la oportunidad de contestarnos y compartirles dentro de la página de Creo MX las respuestas. Pues Héctor, Gonzalo, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Por favor, contáctenos en nuestro correo en LinkedIn o por otro medio y encantados de estar con ustedes. Mucho éxito y mucho ánimo en sus emprendimientos. Muchas gracias, mucho éxito. Muchísimas gracias.